Bienvenidos a este espacio de encuentro con Marcos Salazar Delfino, uno de los más destacados exponentes del arte contemporáneo venezolano, que integra a la pintura, la escultura y la música en su trabajo de reflexión continuo y profundo dentro del arte y la vida. Hablamos de un artista sin edad, silencioso, reservado, espiritual y explorador, consecuente en la búsqueda de nuevas expresiones dentro de su propio proceso creativo. Para alcanzar ese nivel de formación que le sirve de guía y de alimento a su iniciación creativa, Marcos realizó estudios de ingeniería civil y de filosofía, además de llevar a cabo un posgrado en composición digital en el Laboratorio de Investigación Musical LADIM, dentro de la maestría en la música de la Universidad Simón Bolívar. La idea de esta entrevista es acercarnos un poco más íntimamente al alma de Marcos. Bienvenidos. Gracias. Bueno, Marcos, la idea es conocerte un poco mejor. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue tu infancia, en dónde, cuántos hermanos tienes, cómo eras de pequeño, cómo fue la relación con tu familia. Bueno, la relación con mi familia fue una relación bonita, y sigue siendo una relación bonita. Tengo un hermano por parte de padre y madre y dos medio hermanas por parte de padre. ¿Tú eres el número qué? Yo soy el mayor, yo soy el primogénito de la familia, inclusive de toda la familia, de todos los nietos de mi abuelo. Yo soy el primogénito y soy el primogénito de mi papá y mi mamá. Y yo soy como artista plástico desde chiquito, pues yo aprendí a nada a cambio de una caja de creyones Prismacolor cuando tenía 3 años y desde entonces pinto y estudié bachillerato, estudié varias carreras en la universidad, pero toda la vida me he dedicado al arte. Me empecé a dedicar profesionalmente cuando dejé la ingeniería, que ya estaba trabajando en una compañía de proyectos, y decidí dedicarme profesionalmente a la pintura y desde entonces vivo del arte, pues. Pero vamos a ahondar un poquito más en tu infancia y en todo tu crecimiento. ¿Cuáles eran tus sueños? ¿Qué jugabas? Además de dibujar, ¿cuáles eran tus juegos? ¿Cuáles eran tus sueños? Yo era muy deportista, siempre he sido muy deportista, entonces me gustaba mucho andar en bicicleta. En esa época, toda mi infancia y mi adolescencia, monté mucha bicicleta, jugaba pelota, jugaba fútbol, era parte del equipo de fútbol del colegio. ¿Tenías amigos? Tenía muchos amigos muy queridos. Después crecimos y empezamos a andar en moto, y entonces la bicicleta se transformó en una motocicleta. Y ahí fue cuando yo te conocí. Ahí fue cuando tú me conociste. Y bueno, ¿cómo eras cuando estabas pequeño? ¿Eras introvertido, rebelde? ¿Cómo eras? ¿Eras comunicativo o no? Cuando era chiquito era muy comunicativo y simpático, era así como el muchachito perfecto, pero después me fui volviendo un poco más rebelde a medida que fui entrando en la adolescencia y no sé, como yo pienso que yo tuve una adolescencia muy rica, muy llena de cosas buenas, de experiencias hermosas, de amigos, de fiestas, de deporte, de aventuras. Me gustaban mucho las aventuras, siempre me han gustado los deportes extremos. Entonces, las excursiones. ¿Qué deportes? ¿Cuáles deportes extremos, por ejemplo? Sobre todo el paracaidismo. Cierto, me acuerdo de una foto de ustedes. Sí. Que habían varios del grupo. Que éramos como los precursores, sí, del paracaidismo civil aquí en Venezuela. Y fue una época muy interesante, saltábamos en Higuerote, saltábamos con los militares en Maracay. Y era el comienzo, pues, del paracaidismo civil aquí en Venezuela y formamos un equipo acrobático. Yo después me retiré, pero tengo amigos que empezaron a saltar conmigo y todavía siguen saltando. ¿Cuánto tiempo estuviste en el paracaidismo? Tuve varios años, no recuerdo cuánto, pero tuve varios años, hasta un buen día que sentí que ya y me retiré. ¿Y cómo fue la primera vez? No sé, como normal. ¿No te dio miedo?
Te da miedo un poquito cuando estás en el avión, porque además te da frío. Y la primera vez saltamos de una avionetica de una Cessna 172, que se tardaba muchísimo en llegar a la altura del salto, sin puertas, entonces ibas muriéndote de frío ahí adentro. Pero, no sé, esos primeros saltos son como amarrados del avión, que no hacen nada, sino que te tiras del avión y ahí mismo te abre el paracaídas. Y después fuimos subiendo ya con el paracaídas, que lo abres tú mismo. Pero al principio bien. Los 5 primeros saltos eran amarrados, eso se llama jump and pull. Ajá. Que se te abre el paracaídas automáticamente desde el avión. No sabía que eso era así. ¿Y qué le dio a tu vida el haber realizado todos esos deportes Mira, tan riesgosos? O por ejemplo el paracaidismo, ¿qué te dio? ¿Qué te dio? Es una experiencia como indescriptible, ¿no? Eso siempre vinculado a las ganas de volar. Pues pasas unos cuantos segundos flotando sobre una cama de aire a 200 kilómetros por hora y es muy sabroso, ¿no? Al Marcos adulto, al Marcos artista. Te da muchas cosas. Además el grupo de gente que participaba de eso era un grupo muy interesante, porque todos eran estudiantes universitarios, había algunos profesionales y gente como todos muy vinculados al atletismo y al deporte. En esa época el maestro de paracaidismo y el líder del grupo era Charles Bruber Caría. Exactamente. Y con Charles siempre tuve una relación de mucho cariño y mucha amistad, y lo respeto y lo quiero mucho. Él de alguna manera también tiene una influencia importante en mi experiencia pictórica, porque uno de mis mejores amigos que falleció en la primera expedición que trató de escalar el Cerro Autana, entonces a partir de ahí yo me quedé como vinculado a la memoria de esa persona, y un buen día Charles me lo encontré y me dio una foto del Cerro Autana, entonces empecé a pintar el Cerro Autana un poco obsesivamente, lo pinté desde todos los ángulos posibles, pasé de hecho 2 años pintándolo, y después hice 2 expediciones al Cerro Autana, me metí en la cueva, lo navegué, lo dibujé, o sea, fue toda una experiencia muy hermosa. Me vinculé con los indígenas, con la mitología. Entonces eso de alguna manera me quedó del paracaidismo, porque este compañero que murió era compañero paracaidista también. ¿Quién? Se llamaba Chomin Vizcarret, era el cabeza de cuerda de esa expedición. Él era uno de los andinistas más destacados en esa época, y Charles lo escogió para cabeza de cuerda de esa montaña que hasta ese momento nadie la había escalado. Ellos no lograron escalarla porque tuvieron dificultades en el camino para llegar a la pared, y cuando se devolvieron él se ahogó en un raudal y desapareció. Imagínate. Y bueno, volviendo un poco regresando un poquito a la infancia de nuevo, ¿en qué parte de Caracas creciste tú o creciste en el interior del país? No, yo crecí en Caracas. Yo de chiquito viví en varias casas, viví en la Florida, viví en el country, viví en Prado del Este. Mi abuelo tenía una finca en Boleíta, entonces a veces iba para la finca en Boleíta y me quedaba días allá en la finca en Boleíta. Él tenía allá caballos, bueno, imagínate, Boleíta con caballos y con gallinas. O sea, y así iba de una casa para otra, a veces me quedaba a casa de mis tíos, a veces me quedaba a casa de mi abuelo, a veces estaba con mi papá y mi mamá, como todos los niños de familia, pues, que la familia se los repartía. Y como era el mayor, al principio, los primeros 2 años, yo era el único, pues, o a los primeros 3 años. Mi hermano nació 7 años y medio después que yo. ¿Cómo era tu relación con él? Excelente, siempre hemos tenido una relación excelente. Qué bueno. Sí, siempre hemos sido muy, muy queridos, muy amigos, cómplices. Ahora nos vemos menos, cada uno vive por su cuenta, pero siempre tuvimos una excelente relación. ¿La primaria dónde la estudiaste? Yo estudié toda mi vida en el Colegio La Salle de la Colina. 4º año de bachillerato lo hice en La Salle Tienda Honda, porque le metió un empujón a un profesor cuando estábamos en 3er año de bachillerato, entonces me votaron por 1 año. Pero como era buen estudiante y deportista y había estudiado toda mi vida en La Salle, me pasaron para La Salle Tienda Honda por 1 año.
y después regresé a la Salle de la Colina y me gradué ahí. Desde kinder estuviste ahí. Toda la vida en la Salle ¿Y de qué la Colina. tal fue tu relación con el colegio y con o sea, que tenías los mismos compañeros? Crecí con un grupo de compañeros de colegio que algunos de ellos eran mis mejores amigos fuera del colegio y siguen siendo amigos actualmente. Y el colegio para mí fue una experiencia buenísima. El primer día fue un poco traumático porque yo era muy chiquito y entonces cuando me dejó mi mamá del colegio llegaron unos tipos más grandes y me entraron a golpes. Imagínate. Entonces ese día como que comenzó mi aprendizaje de lo que es la vida en la ciudad. Pues la experiencia urbana comenzó el primer día que me dejaron solo en el colegio. Después crecí, me puse más grande que los tipos que me habían caído a golpes y nos hicimos amigos. Pero el primer día fue como que no entendía qué era lo que estaba pasando porque estaba rodeado de gente mucho más grande que yo y además que había como violencia en el colegio. Pero eso de alguna manera te forma, ¿no? Y así fue. ¿Y qué diferencia hay entre el Marcos que estudió primaria y el que estudió secundaria? ¿Hubo una transformación en la adolescencia? Hubo una transformación importante en la adolescencia, sí. Sí, yo creo que la adolescencia mía, igual que la de muchas personas, uno como que entra en un mundo que es el mundo de la realidad urbana, pues, que cada vez es más violento, cada vez es más solo, y vas madurando, encontrando tu propio camino, pues. Cuando terminé el bachillerato ya tú estabas claro cuál iba a ser, tenías claro tu camino, el camino que ibas a tomar. Lo tenía claro entre comillas, o sea, yo sabía que iba a estudiar ingeniería, pero yo tenía 16 años cuando me gradué de bachiller y entré en la universidad a esa edad y me metí a estudiar ingeniería, presenté examen para la Católica y para la Central y salí en las dos, entonces mi familia me metió para la Católica porque, bueno, cosas de familia, pero yo lo que quería era irme un año para los Estados Unidos y ellos decían que no, que me iba un año para los Estados Unidos después que me graduara. Y a medida que fueron pasando los años, cuando ya estaba en tercer año de ingeniería, paré la carrera. Primero empecé a estudiar filosofía, entonces cerraron la escuela de filosofía, eso era durante el gobierno de Caldera 1. Cerraron la escuela de filosofía y cerraron la universidad, estuvo cerrada por 3 años la universidad. Entonces me fui para Sudamérica pidiendo colas y recorrí toda Sudamérica pidiendo colas y después cuando regresé me metí en ingeniería de nuevo. Y me retiré de la carrera haciendo la tesis, pues, y ya trabajando, ya tenía un año trabajando en una empresa. Lo que te faltaba era la tesis. La tesis y una materia de la escolaridad de la carrera y ya estaba trabajando, pero me dediqué lleno a la pintura. Yo soy pintor autodidacta, te dije, desde pequeño pinto. Y de hecho apenas empecé a pintar, que empecé a pintar profesionalmente, me contrató la Universidad Central para dar clases de pintura en la Dirección de Cultura de la Universidad Central. Entonces mi primera experiencia docente, que la disfruté mucho, fue a los 23 años en la Dirección de Cultura de la Universidad Central, que di clases durante un año. Y después hice una exposición y me fue también a esa exposición que viví 2 años en España. Me fui a vivir a España y viví 2 años en España con el dinero que me gané de esa exposición. Imagínate tú, Marcos. Y ¿cómo te sentiste tan joven dando clases? O sea, siendo docente a los 23 años. No sé, siempre he tenido ha sido como natural, así como ha sido la experiencia del arte. Yo tengo una inclinación hacia la docencia que es como natural y lo disfruto mucho, la docencia. Yo tengo después que regresé de Europa, y tuve algunas experiencias docentes en mi taller en Caracas y después me fui a vivir en Estados Unidos y viajé, viví fuera otra vez, pero cuando me establecí en Venezuela, que ya no me fui a vivir en ningún otro país, sino que hacía viajes cortos, empecé a dar talleres en la Escuela Armando Reverón y un buen día la Escuela Armando Reverón me pidió que fuera como profesor de planta, porque querían abrir una nueva especialidad que es la especialidad de medios mixtos. Y entonces ingresé allí ya fijo como profesor de planta. Y después empecé en la Simón Bolívar simultáneamente. Ahorita doy clases en UNEARTE, que es la fusión de la Reverón con los otros institutos
de danza, en el antiguo edificio del Ateneo. que ahí está en el antiguo edificio del Ateneo, la sede, una de las sedes de UNEARTE, porque hay varias. Y doy clases en la Simón Bolívar en el departamento de arquitectura, doy clases de escultura y eventualmente de plástica y de dibujo. ¿Qué le dio la ingeniería o qué le da la ingeniería al artista plástico? Oye, la ingeniería te da la comprensión de la naturaleza. La ingeniería es una maravilla. A mí me fascina la ingeniería. Porque la ingeniería es eso, o sea, la ingeniería es cómo desarrollar procesos que te permitan comprender el funcionamiento de lo natural. Y a partir de esa comprensión, generar tecnología, generar inventos, generar ingenio que te permita un mejor vivir en la naturaleza. Por eso se llama ingeniería, porque es la carrera del ingenio en la cual tú utilizas la imaginación y el conocimiento que vas descubriendo de la naturaleza para construir tecnología que te permite un buen vivir. Entre el 68 y el 69 me contabas que realizaste un posgrado en filosofía. No me has contado. Primero estudiaste filosofía y luego filosofía de la ciencia. Primero estudié filosofía y he tomado cursos de filosofía de la ciencia. Tomé uno en particular que me tocó mucho, que me gustó mucho y me abrió muchas puertas de pensamiento, que fue en el doctorado de arquitectura, que me invitaron a tomarlo con el profesor Alfredo Bayota sobre metatécnica. La metatécnica es un término que fue acuñado por el profesor Maíz Vallenilla, Ernesto Maíz Vallenilla, que es uno de los fundadores de la Simón Bolívar, y plantea la existencia de un nuevo paradigma técnico, más allá de la técnica tradicional, que responde a unas causas distintas a las que responde la técnica tradicional. Y a mí siempre me ha gustado el pensamiento que está vinculado a la ciencia, el pensamiento que está vinculado a la tecnología, y que se vincula directamente con el arte, y sobre todo con el arte de nuestro tiempo, que cada vez está más imbricado de elementos tecnológicos. De hecho, la especialidad en la cual trabajo ahorita en la Universidad de las Artes es la especialidad que vincula el arte, la ciencia y el espíritu, pues, que está presente en todas las ramas del arte, por supuesto. Pero es una especialidad que tiene componentes altamente tecnológicos y yo enseño diseño interactivo, o sea, yo trabajo ahí en un laboratorio de computación. Yo enseño escultura tradicional en la Simón Bolívar y en mi taller, que tengo un curso desde hace años que lo dicto allí, pero en UNEARTES trabajo con pura tecnología. La filosofía, ¿de qué manera la filosofía te amplió el pensamiento, influyó en ti como ser integral, como persona, en tu vida, la manera de ver el mundo? Yo no sé cómo responderte eso, si es que estoy en capacidad de hacerlo, pero en particular a mí la experiencia de las ideas es como una experiencia estética, la comprensión, la experiencia de la comprensión, cuando empiezas a reflexionar sobre qué es el arte o sobre qué es la libertad, y de repente logras articular un discurso en el cual defines qué es aquello sobre lo cual estás pensando y cómo es, y logras entenderlo y logras de alguna manera explicarlo, porque tenemos un nivel de comprensión sensible que es muy fino, pero cuando queremos explicar aquello que comprendemos con nuestra sensibilidad es que comienzan las dificultades. Entonces la experiencia de enriquecimiento lexicográfica, por ejemplo, a través de la lectura, a través de la investigación, a través del contacto con otros pensadores, eso te abre un mundo que es totalmente una experiencia estética como la experiencia del arte, es una experiencia deliciosa, la experiencia de la comprensión de las ideas, ¿no? Que de hecho tu trabajo artístico está muy impregnado de toda esa reflexión. Está impregnado de toda una filosofía y sí, que está vinculada con la experiencia sensible, pero que está también, que responde a un marco de ideas y responde a un marco metodológico de investigación, etcétera. En el 72 también entras en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas para estudiar técnicas de construcción de moldes con el maestro Biagio Campanella. Sí. ¿Cómo fueron esos años, ¿no? Que ya estabas directamente en el trabajo artístico? ¿Cómo era ese marco recibiendo todo ese aprendizaje?
Bueno, yo en realidad estuve con el maestro Campanella mes y medio. Yo regresé de España, que había hecho una exposición en la Sala de la Reina del Museo de América, allá en Madrid, y estuve como unos meses aquí en Caracas y me iba a vivir a Los Ángeles y quería aprender a hacer moldes. Entonces el maestro Campanella era el mejor artesano de la escultura que había en ese momento en Venezuela, y él era profesor de la Cristóbal Rojas. Entonces un día me le presenté en el taller sin inscribirme en la escuela ni nada y le mostré quién era yo, pues. Entonces le dije que me aceptara como alumno, que iba a pasar 3 meses en su clase, no mes y medio en su clase, 2 meses, y me aceptó. Recuerdo que Guillermo Abdala en esa época era preparador del maestro Campanella y nos hicimos muy amigos ahí mismo, y Guillermo me ayudó, entendí las técnicas de cómo se construía un molde de inmediato, porque es una cosa muy sencilla. Hice mi primera escultura molde perdido ahí con el maestro Campanella, que todavía la conservo en mi taller, y me fui. Y a partir de ahí toda la técnica que desarrollo en mi trabajo escultórico me la inventé, pues. Porque yo fui uno de los primeros que empezó a trabajar con resinas aquí en Venezuela, explorando las características naturales de la resina, no para imitar otros materiales como hago en esta exposición aquí que tenemos montada en el Ateneo, que las piezas parecen de bronce, pero son de fibra de vidrio, sino explorando la capacidad visual cristalográfica que tiene la resina cuando fragua. Y fue una experiencia muy hermosa porque desarrollé todo un lenguaje vinculado a una búsqueda que estaba relacionada con el Cerro Autana, a un trabajo cinematográfico que estaba haciendo con Diego Rísquez, que Diego me encargó que le hiciera unos cristales, porque quería tener una escena en una de las películas, y entonces hice toda una exploración para que posibilitar esa escena, y entre una cosa y otra, y los viajes al Cerro Autana, que la cristalografía del Cerro Autana es muy particular, porque reproduce toda la topografía del Cerro Autana. Y ahí descubrimos un problema de sonoridad muy interesante que hay en la montaña. Entonces cuando regresé de ahí, regresé impregnado de un montón de impresiones que todavía cargo con ellas, pues todavía las estoy desarrollando. Porque de hecho también tu trabajo también está siempre, bueno, muy unido a la música, a los sonidos. Al sonido, a los sonidos. Sobre todo a los sonidos internos del cuerpo. Que tiene que ver mucho con esta exposición. Que tiene mucho que ver con esta exposición. Pero también las piedras, el trabajo que hiciste de las piedras también lo trabajaste con sonido, ¿no? Lo trabajé con sonido, tuvimos una experiencia muy bonita con Eduardo Marturé. Hicimos una exposición llamada Casa Bonita. Y Eduardo compuso 8 horas, éramos 3 artistas plásticos, Jorge Pisani, Rafael Barrios y yo, y Eduardo compuso 8 horas de música electrónica para cada instalación. Entonces hicimos 3 instalaciones en el Museo de Arte Contemporáneo, y en cada una de las instalaciones comenzaba a sonar una pieza musical cuando abría el museo en la mañana, y sonaba todo el día hasta que cerraba el museo. Y no era un loop, era una pieza musical de 8 horas para cada instalación. O sea, compuso 24 horas de música para esa exposición. Y fue muy interesante. Bueno, ya yo traía esa experiencia de los cristales del Cerro Autana. Del Cerro Autana hay una experiencia de sonoridad que es un poco así, casi que un mundo de ciencia ficción, pues un mundo de fantasía donde las cosas que suceden ahí de noche son un poco extrañas, y sobre todo en una zona donde los indios no penetran, que es sagrada para los indios. Entonces ahí cuando entras te encuentras animales pequeños que cuando te ven a los ojos tú te das cuenta de que es la primera vez que ven un bicho como tú, y se te quedan pegados y se vienen y se van caminando contigo viéndote porque nunca habían visto un animal como tú. Entonces es una zona que está muy inexplorada, muy poca gente ha pisado ese terreno, es un terreno muy difícil de llegarle, de hecho cada vez más difícil, y allí en la noche se deja sentir una presencia que a mí me parece bellísima, muy interesante. Habrá gente que le asusta y esas cosas, pero a mí me parece hermosísimo lo que sucede ahí. Antes de continuar con todo este proceso, quería preguntarte, ¿qué te dio el haber vivido en España y el haber vivido también un tiempo en Estados Unidos? Oye, no sé, me dio tantas cosas.
qué aprendiste en esas vivencias, pues en otros países, fuera de Venezuela, de Caracas, la zona de confort, de la familia, tiene que ver con el mundo? Pues yo me la pasé muy bien en ambos lugares. A mí me encanta los Estados Unidos y me encanta Europa. En España en particular, tuve un excelente taller allá y fue un poco una experiencia de reclusión. El invierno ayuda a esa experiencia de reclusión. Y estaba empezando a practicar meditación en esa época y llevaba una vida muy sana, hacía deporte, salía a trotar todas las noches y me dediqué de lleno a pintar. Me dediqué de lleno a pintar y me encerré mucho. Después, en una de esas, empecé a viajar y me compré un carrito en las afueras de Ámsterdam y recorrí con ese carrito buena parte de Europa. Me fui para Marruecos, recorrí toda España, Francia. Ya después quise la exposición en el Museo de América y después me vine para Caracas porque tenía un asunto pendiente aquí en Caracas que quería conocer a una gente que me interesaban sus actividades de investigación y tuve un tiempo aquí en Caracas y después me fui para Los Ángeles. Allá hice una exposición en el museo, en el Craft and Folk Museum, con unas máscaras que yo hacía de malla de aluminio y pasé, no sé, como un año en Los Ángeles. Y después me vine para Caracas y me dediqué a la agricultura hidropónica, seguí pintando, hice más exposiciones, pero ya me he quedado a vivir en Caracas, porque he salido de viaje, pero viajes cortos, que voy y vengo, ¿no? En el 2003, un poco continuando la conversación de la música, estudias música electrónica con la profesora Adina Izarra en el Laboratorio Digital de Investigación Musical, la DIM, dentro de una maestría de música que realizaste también en la Universidad Simón Bolívar. ¿Qué tal esa experiencia? Oye, eso... Además profundizaste tus estudios con estudiando música electrónica con el profesor Rodrigo Zegnini en el Musical Department en Stanford University. No, él vino de Stanford. Él vino para acá. Él vino a enseñarnos a la Universidad Simón Bolívar, a la DIM, y nos dio un curso durante varios meses aquí en Caracas. Y hicimos un taller con él, un taller de programación en un lenguaje que se llama LISP, Lisp, que se utiliza para aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces él nos trajo unas bibliotecas que instalamos en las computadoras que nos permitía utilizar el programa no para hacer robótica, sino para hacer sonido. Y fue súper interesante, a mí me encantó ese taller, aprendí mucho con ese profesor. En ese momento estaba muy en boga la investigación sobre la simulación de voz humana. Entonces vino gente de Berkeley con quienes tuvimos discusiones muy interesantes sobre el origen de la voz. Ellos trajeron unos simuladores, entonces hicimos conciertos con los simuladores, los llevamos al Festival de Compositores Latinoamericanos. Fue una experiencia muy enriquecedora y yo hice, no la maestría completa, yo hice todas las materias de composición electrónica y la pasé toda con 20. En la Universidad Simón Bolívar es 5. Pero mi interés en particular estaba vinculado al registro sonoro de las impresiones biométricas del cuerpo. Entonces, a partir de lo que aprendí ahí, desarrollé un software que convierte la huella digital en música. Que es bien interesante. Que la idea es que cada persona a través de la huella digital genera una partitura que le es propia y que de alguna manera traduce aspectos de su propia persona, pues. Entonces, eso es un software que yo lo trabajo por épocas, ¿no? Ya he publicado varias versiones, he hecho presentaciones en varios lugares, aquí en Venezuela en varias exposiciones y en México en el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras en Morelia. Ahí hicimos una presentación que se llamó Las 5 Puertas. Y te repito, o sea, me da por época que me encierro y termino de desarrollar una versión incluso nueva. Las imágenes, las pinturas. Las imágenes son muy bellas. También generan música. Y musicaliza cualquier imagen, ¿no? Porque musicaliza los píxeles que componen una fotografía.
es un sistema de transducción diferente al que utilizan los identificadores de huella digital, que trabajan por la ecuación de Fourier. Esto trabaja por valores de gris. Es más fotográfica el registro. ¿Cómo van surgiendo los trabajos? ¿Cómo es ese proceso de elaboración, de creación? O sea, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Te gusta el día, te gusta la noche, todo el día? ¿Trabajas con música o en silencio? ¿Lugares abiertos, cerrados? ¿Cómo es ese proceso tuyo de creación íntimo? Bueno, es así. ¿Cómo abordas cada pieza, además? Es un poco recluido, o sea, yo necesito estar solo en el taller para poder trabajar bien. A veces pongo música, a veces no pongo música. A través de los años he tenido momentos así son como epifanías, que en un momento dado aparece algo y a partir de ese momento en que apareció ese algo surge un flujo de energía tan fuerte que te toma por varios años. En este momento de la vida es como que estoy en un periodo de recuento, así como esta exposición, ¿no? Que estoy retomando elementos del lenguaje que ya he explorado a través de los años y que desde el punto de vista formal algunos son muy diferentes de otros, o sea que tú ves obras de diferentes épocas y no parecen hechas por la misma persona, pero cuando ahondas un poco en los contenidos conceptuales te das cuenta de que hay una línea que los unifica a todos. Y esa línea está vinculada directamente al sonido, al acúfeno fantasma, a los sonidos electrónicos del cuerpo, a la experiencia meditativa. Entonces yo he trabajado poco en respuesta a mi experiencia urbana, a mi entorno social, y he trabajado más en función de lo que me sucede espiritualmente, que no es una reacción a la experiencia social. En algunos momentos he hecho obras, sobre todo pictóricas, con contenido político, como protesta, pero más que todo lo que me obsesiona como artista es una experiencia que todavía no sé cómo traducirla realmente, y siempre estoy en una exploración del lenguaje y cada vez lo disfruto más, tanto a nivel sensible como a nivel laboral, a nivel de producción, de innovar formas de expresarme. Ahorita estoy empezando un trabajo nuevo que simplemente apareció. Es una nueva manera de hacer las cosas y las personas que han ido al taller y han visto el trabajo no entienden nada o les parece opresivo, y a mí simplemente me da una sensación de orden. Es como una sintaxis nueva que apareció y me estoy dejando llevar por ella. Te quería preguntar, ¿el público tú sientes que se conecta con tu obra en líneas generales, o hay trabajos que más que otros? El público se conecta sobre todo que, bueno, como tú bien lo dices, es un trabajo profundo que viene de tu de tu interioridad, pues. El público se conecta, lo que pasa es que el público y el mercado son cosas diferentes, ¿no? Entonces el mercado se conecta más que todo con lo visual, con la belleza, con lo grato, con lo agradable, pero a mí por épocas me da por hacer obras no comerciales que no se venden, pues, que por más que sean obras interesantes o que estén bien hechas, la gente les tiene como miedo. Entonces algunas de estas obras que parecen pedazos de cuerpo, entonces la gente como que se siente un poco extraño en contacto con ellas. En cambio, cuando pinto un paisaje del Cerro Utana, no lo he terminado de firmar cuando ya tengo 5 personas en cola para llevarse el cuadro del taller. Entonces la gente se comunica con lo visual, con el placer de la contemplación, pero cuando la contemplación implica un compromiso de reflexión profundo, implica una confrontación, entonces ahí el público se conecta pero no consume, o consume con timidez porque le da miedo. Sí, me refiero sobre todo no al mercado, sino al espectador. No, con el espectador me va muy bien, o sea, yo disfruto mucho además estar en la exposición o estar en el taller y recibir gente en el taller y discutir sobre el trabajo.
discutir sobre lo que está pasando en relación al arte, lo que está pasando en relación a las personas, el mundo del espíritu, el mundo de la búsqueda de lo misterioso, que siempre es tan apasionante. Entonces, pero el arte tiene como sus momentos, ¿no? Entonces no puede sacrificar, hacer concesiones en el lenguaje solamente por mantenerte en contacto con cierto público que consume arte. O sea, eso yo no lo puedo hacer. Desde 1969 comenzaste a exponer individualmente en galerías y museos. A nivel internacional comenzaste en Bogotá, una exposición en performance en el Monasterio Eudista, Bogotá, y en la sala de exposiciones de la Universidad de Manaus, Brasil. Más adelante, en el 75, en la Casa de Cultura Belém do Pará, en Brasil, y por los Caminos del Bosque, en la sala La Reina del Museo de América de Madrid. En Venezuela, desde el 74, has estado en muchas salas, museos, galerías. En el Museo de Arte Contemporáneo es donde creo que más has participado a nivel individual y en exposición individual y colectiva. Quisiera que me dijeras un poco cuáles han sido esas muestras individuales las más significativas para ti. Yo creo que las exposiciones en el Museo de Arte Contemporáneo, la experiencia de la primera vez que entré en contacto, yo recuerdo que Sofía nos invitó a un grupo de 5 artistas a exponer en la Sala Cadafe, hace muchos años. Hicimos una exposición que se llamaba Las 5 partes de Venezuela, que el curador era Luis Ángel Duque. Entonces, a mí me tocó el Amazonas. Era un poco inspirado en la fuente de Maragall, la vieja fuente, la vieja Plaza de Venezuela que ahora está en el Parque Los Caobos. Él hizo una curaduría como reinterpretando las 5 partes de Venezuela y participamos 5 artistas. Y mi impresión fue muy fuerte cuando entré en la Sala Cadafe, porque yo entré en un nivel de profesionalismo que yo no conocía aquí en Venezuela. Y recuerdo a Sofía entrando con unos pantalones blancos en la sala cuando estábamos montando, que vino a chequear lo que estábamos haciendo, porque éramos muy jóvenes. Y yo me imagino que ella estaba un poco dudosa, poco loco aquí metido, vamos a ver qué es lo que van a hacer. Y yo se lo dije, mira, estoy de verdad impresionado porque yo no había tenido una experiencia museográfica como esta, pues, con un equipo profesional de esta calidad. Y establecimos una amistad. A partir de ese momento se fue formando una amistad muy interesante, muy enriquecedora. Y después hice esa exposición Casa Bonita, que la hicimos en el Museo de Arte Contemporáneo. Esa obra que yo expuse allí, después quedó 15 años a la entrada del museo, hasta que los chavistas la rompieron y la tumbaron. La pieza que está en la entrada. Que estaba en la entrada, esa la rompieron. No puede ser. Sí, esa pieza la rompieron, la montaron, la dejaron caer 5 metros de altura. Eso es un cuento muy divertido, porque esa pieza, eso era el día antes de que Chávez se reuniera con Pastrana y con Fox en una cosa que se llamaba el Grupo de los Tres, que se iban a reunir al Museo de Arte Contemporáneo. Entonces Manuel Espinosa y Rita Salvestrini quitaron la pieza y la maltrataron. Y tanto la maltrataron que después la escondieron. Hicieron una pared falsa en uno de los sótanos del museo y guardaron la pieza ahí. Y ahí quedó por años, hasta que cuando se perdió ¿te acuerdas el matiz que se robaron del museo? En esa época creo que estaba de director Luis Ángel Duque, entonces andaban con unos estetoscopios dándole martillazos y escuchando las paredes a ver si había un escondite, y descubrieron una pared que sonaba diferente, y cuando la rompieron encontraron que ese era el escondite donde habían metido la pieza mía que estaba hecha añicos. Ay, qué horror. Y no me han dejado ir a verla. Que conste que no me han dejado entrar a verla, y 2 encargados de conservación del museo que me invitaron, a los 2 lo despidieron. O sea que eso es un cuento como para escribirlo, porque es divertidísimo en medio de todo lo trágico que es. Y yo no he visto más esa pieza, y la pieza es patrimonio público, pues eso es de la colección del museo, porque esa pieza era de IBM, esa pieza la compró IBM antes de que se fabricara.
IBM me financió por un año la hechura de esa pieza y era el propietario. Y ellos le donan la pieza a Casa Bonita y Casa Bonita se la dona al museo. O sea que es de la nación, pues. Y ahí está, algún día la encontraré, la veré y a lo mejor la reparo. No sé. Memorias del Pan. Esa exposición fue muy importante para mí. Fue muy importante. Sí. Esa exposición creo que te marcó, ¿verdad? Sí, esa exposición me gustó mucho, además disfruté mucho hacerla. Y fue en la sala 16 del Museo de Arte Contemporáneo, esa que está abajo, que parece una vitrina. Y ¿qué te puedo decir? O sea, después esas piezas se repartieron, esa exposición se vendió completa. ¿Cuál era la filosofía de esa exposición? Tú te inspiraste un poco en Hölderlin, ¿no? Se inspiró María Luz Cárdenas para el texto en Hölderlin, en cierta parte del texto de investigación que hizo para el catálogo, que es un texto muy hermoso. Pero a mí lo que me apasionaba en ese momento era un poco la ley de las octavas musicales. La ley de las octavas musicales y sus intervalos de vacío, cómo se traducía eso en el desarrollo de la voluntad, el trabajo con los volúmenes negativos. Por ejemplo, ahí había una pieza que era un retrato de Gorbachov, que yo siempre la he apreciado mucho, que nace un día el doctor Alfonso, que era presidente de Seguro Nuevo Mundo, se me apareció por el taller con un pedazo del muro de Berlín. Entonces me dijo, caramba, maestro, yo quiero que usted haga algo con esto. Y me lo dejó y se fue. Entonces yo le construí un retrato de Gorbachov metido dentro de un cristal tamaño natural, pero no, la cabeza de Gorbachov no está el vacío con su forma perfectamente fotografiada, el tridimensional, y cuando te asomas por la oreja de Gorbachov hay una plaza, y el monumento de la plaza es el pedazo del muro de Berlín. Y esa pieza yo la hice para él la compró, y bueno, que en paz descanse, falleció, y no sé dónde está esa pieza ahorita. Él me compró esa pieza y una pieza grande que debe estar todavía en la entrada del edificio de Seguro Nuevo Mundo. Una pieza ya más grande, como de 600 kilos. Y así como esa pieza, hubo varias piezas que eran como investigaciones particulares, pero todas estaban vinculadas con algún hecho histórico, pero vinculadas también con el sonido. Hay una pieza de un rayo también que disfruté mucho haciéndola. ¿Y lo del éter? ¿Está o forma parte de ese texto de María Luz, del éter? Había una instalación que yo hice afuera. Yo le pedí permiso a Sofía para instalar una obra que se llama Dragnet, Autorretrato de un Yo, que todavía está en la zona de Parque Central, en la entrada de atrás, frente a la puerta de atrás del Museo de Arte Contemporáneo, está instalada esa pieza. Entonces yo me instalé en el espacio vital de la obra de Aristide Maillol, que se llama Acción Encadenada. Yo quería interactuar con esa escultura. Entonces instalé una especie de dragón de granito y de resina grandísimo y creé todo un océano de éter con moléculas de hidrógeno. Entonces, esta especie... Eso le da como un movimiento, sí, como una coreografía, sí, allí, ¿no? Esta especie de dragón nadaba en ese fluido de moléculas de hidrógeno alrededor de la acción encadenada, que es una pieza que siempre me ha llamado mucho la atención, pues sobre todo su momento histórico, cómo le abre camino a la abstracción escultórica y al impresionismo, etcétera. Esa época de la historia es muy interesante, es como la pintura de Delacroix. Y cuéntale al público un poco de la exposición que tenemos en el Ateneo, la de Recuento, que creo que todo nace del aforismo de la gallina que puede empollar sus huevos porque su corazón siempre oye. El corazón también está presente en tu trabajo, ¿no? El corazón está presente orgánicamente y metafóricamente. Metafóricamente. Sí. Incluso esta exposición la abre un gran corazón. Un gran corazón que es una gaita. Que es una gaita. Que es una gaita con cabeza de águila, que es el animal del corazón.
Aquí hay todo un concepto que tiene que ver con el corazón, con los sonidos internos. Incluso la última pieza de la exposición es una gran trompetilla con una piedra, con una maternidad y las partituras, ¿no? O sea, hay toda una trayectoria que tiene que ver con ese concepto de, bueno, de lo sonoro, de lo orgánico. Hay una vinculación, digamos, cultural, sobre todo en la entrada de la exposición, con esas piezas que son tambores, las manos, ¿no? Que la vinculación cultural se da con el Qigong. El Qigong es una técnica terapéutica y de combate sacada de la cultura taoísta, de las artes marciales chinas, del Kung Fu en particular. Y a mí me interesa del Qigong ese concepto del eco. En el Qigong la piel es un percutor de ecos, y en esa posibilidad de percutir ecos en todos los sistemas orgánicos del cuerpo se fundamenta, por ejemplo, la acupuntura o la acupresión. Entonces, la gestualidad de las extremidades también percute ecos en el cuerpo y es una respuesta a ecos energéticos que vienen del interior del cuerpo. Entonces, ese alfabeto de símbolos, porque es como un alfabeto de símbolos que está vinculado con diferentes fases de la vitalidad, porque tú puedes dividir las zonas de los órganos vitales como en fases de vitalidad. Ese alfabeto me interesó explorarlo escultóricamente y adosarle a las piezas anatómicas tambores con pinturas, con elementos impresos. En este caso ya no solamente pinto al óleo los cueros de los tambores, sino que utilizo vinil impreso en impresora, que no hice en las primeras versiones de estos trabajos, sino que los hice para esta exposición. Y sigo como replanteándome cosas en torno a la imagen, al imaginario que está vinculado con esa experiencia de eco. Después, a medida que entras en la exposición, encuentras orejas, orejas y trompetillas para sordos que van de la oreja hacia adentro. Eso es una llamada literal de atención hacia el hecho del acúfeno fantasma. Y terminas en la instalación grande, donde hay una partitura dibujada en la pared, y está la gran trompetilla escuchando a una maternidad que existe modelada en vacío dentro de un cristal azul turquesa. Entonces, para mí hay como una literalidad absoluta en medio de un relato, que no llega a ser anecdótico, pero es un relato, que desarrolla un alfabeto de claves que todas se vinculan con la experiencia de los sonidos electrónicos del cuerpo, que es una experiencia iluminatoria, es una experiencia que es como una epifanía. Cuando entras en ella siempre se te aparece algo nuevo, descubres cosas. Entonces es un llamado de atención hacia eso, es un compartir a la vez una experiencia de placer, porque eso es algo muy placentero, que te llena de paz. Y pienso que es un camino inclusive sanador social, que contribuye a sanarnos socialmente, a sanarnos como colectivo, más allá de todas las teorías políticas y de la legalidad y de la ética. En la medida en que conseguimos paz interior, podemos vivir en paz con el prójimo y respetar los derechos del otro. Bueno, incluso recuerdo cuando estábamos en montaje, cuando hiciste la partitura, la gran partitura que está en el fondo de esa sala, de la última sala, estuviste horas solo, como meditando también, haciendo esas partituras, sí, ¿no? Ya lo he hecho varias veces, con un lápiz. Con un lápiz. Con un lápiz. Me quedo solo 2 días antes de la inauguración, 3 días antes de la inauguración, y dibujo la partitura. ¿Qué te ha dado esta exposición, esta muestra? Oye, yo he disfrutado mucho esta muestra. Primero, bueno, la experiencia con ustedes aquí es una experiencia de impecabilidad. Me encanta cómo trabajo con ustedes, todo ha fluido armoniosamente, hay un gran respeto por la obra. Hay un grupo humano que vinculado al Ateneo muy interesante, además que yo pienso que el Ateneo es como un lugar de resistencia,
frente a toda la actividad museística que está tan contaminada ahorita por la política chavista. Y para mí tiene inclusive un valor político el hecho de hacer una exposición individual en el Ateneo y no en el Museo de Arte Contemporáneo o en el Museo de Bellas Artes, porque me parece que el Ateneo necesita apoyo además, y a la vez estoy muy agradecido contigo, sobre todo, que eres el motor de esta exposición, porque me lo dijiste varias veces, vamos a hacer un individual, hasta que por fin le echamos pichón y lo hicimos, ¿no? Y ha sido buenísimo. Sí, sí, señor. Realizaste la escenografía de la película de Diego Rique, Orinoco Nuevo Mundo, y obtienes un premio nacional de escenografía para cine en el Festival de Mérida. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Oye, esa experiencia fue muy larga, muy trabajosa y muy divertida, porque trabajaba con Diego, sobre todo en esa época que trabajaba en Super 8 y todo era una investigación permanente de la imagen y de la composición. Y Luis Ángel y Gastón Barbú, que estaban escribiendo el guión, grandes amigos, además muy inteligentes y muy cultos. Entonces, el equipo humano que trabajó en esa película, trabajamos como 2 años en esa escenografía y utilería. O sea, era la dirección de arte. Sí, era un poco, sí, era como dirección de arte, pero en esa época se llamaba así, escenografía y utilería. No se había acuñado ese término de dirección de arte todavía. Y bueno, el elemento principal protagónico de la escenografía fue un portal neoclásico que lo montamos en el medio de un río allá en la sabana, como que si fuera un río del Amazonas, que era el Portal del Dorado. Y el diseño de arquitectura, el diseño de ingeniería, la estructura, todo fue muy interesante. Tenía como 3 pisos que subían y bajaban con el nivel del agua. El río nos creció cuando lo estábamos montando. Nos metimos un susto terrible porque pensábamos que el río se iba a llevar toda la escenografía. Conocí al bisnieto de Humboldt, bisobrino nieto de Humboldt, con quien nos entrevistamos y hablamos largamente, un poco buscando información sobre las raíces familiares de Humboldt, porque aparte de la película cuenta la experiencia de Humboldt y Bonpland en las tierras en Venezuela. Uh-huh. Entonces, para la utilería de Humboldt y Bonpland, el Observatorio Cajigal nos prestó unos aparatos maravillosos y montamos unos escenarios en diferentes lugares. Algunos se montaron aquí, otros se montaron en la selva, en la playa. Pero fue una experiencia muy linda porque todo era experimental en esa época, todo lo hacíamos. Ustedes siempre fueron grandes amigos. Siempre fuimos y somos grandes amigos. Entonces, era todo el tiempo investigando, pues había un guión, pero siempre el guión estaba sujeto a cambios, estaba sujeto a un amplio margen de creatividad, sobre todo en la composición de la imagen, porque era una película silente, además, en la que solamente era la plástica de la película lo que era pertinente, pues. Exactamente. Y la música, que la música era muy buena. Tienes trabajos en museos y en colecciones públicas y privadas. Estás representado a nivel nacional en el Museo, como hablamos, en el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inberg, en el Museo Jacobo Borges, en Los Cabos, en el Museo Ambiental Parque de los Cabos, con una trompetilla, ¿no? Sí. Que se ganó un premio además. Te has ganado un premio por ese trabajo. En la Universidad Metropolitana, en Bolívar Films, Corporación de Industrias Montana, Corimón, Fundación Polar, IBM de Venezuela, Seguros Nuevo Mundo, Cementos Caribe. Bueno, estás presente en una cantidad, tanto en Venezuela como fuera. Estás en Madrid, estás en el Museo de América de Madrid, ¿no? Uh-huh. Y estás en el Craft and Food Museum de Los Ángeles. Uh-huh. Y estás en el California CAIC de Buenos Aires. Y en la Presidencia de la República de Cuba. Y en Corimón y en la Universidad de Oklahoma. ¿Qué se siente encontrarse con esa cantidad de hijos
en estos espacios tan especiales? ¿Qué se siente? Bueno, es grato que la obra esté regada, un poco regada por el mundo y en colecciones importantes aquí en Venezuela. Lo de la presidencia de la República de Cuba, eso fue muy divertido porque en esa época yo tenía una excelente relación de trabajo con Montana a través de Hans Neumann, Ajá. que paz descanse. A Hans le interesaba mucho mi trabajo y él me daba resina para trabajar. De hecho me donó 2 toneladas de resina a través de los años para trabajar. Y él le vendía resina a Fidel Castro. Y Fidel, en una visita a Venezuela, Montana decidió hacerle un obsequio y le regaló una cultura mía. Entonces, yo no quise ir al acto de entrega, pero fue muy interesante porque vinieron primero toda una serie de señores con unos detectores especiales para ver si no había una bomba dentro de la escultura. Y tengo una foto de Fidel Castro viendo la escultura así como asombrado, con cara de niño, con cara de niño inocente, cosa que en algún lugar de su alma debe haber quedado por ahí. Y es una foto particular, porque es una foto simpática de un personaje que a mí siempre me ha parecido detestable, ¿no? Pero es un relato simpático y eso estuvo en la presidencia de la República de Cuba y después entiendo que la sacaron de ahí y quedó en un museo que no sé cuál es, un museo que está en La Habana. Bueno, también ha sido reconocido con una serie de premios, ¿no? El premio, como hablábamos anteriormente, el Premio Nacional de Escenografía para Cine con Orinoco Nuevo Mundo, mención de honor en la Bienal Nacional de Artes Visuales Christian Dior, que esa fue una exposición, una bienal muy importante, y ganaste, tengo entendido, la medalla Caracas por tu trabajo escultórico Trompetilla para Sordos en el Museo Ambiental Los Caobos. ¿Qué te han dado esos premios, esos reconocimientos? Bueno, te dan felicidad un ratico. Eso da alegría. A mí lo que más me queda de eso es la relación con personas en particular. Por ejemplo, en el caso de la medalla Caracas, con Ledesma y su señora, por ejemplo, que fueron y se metieron dentro de la escultura y estuvimos conversando ahí metidos dentro de la trompetilla y nos sentamos y son cosas que no las olvidas porque tanto para ellos como para uno son momentos diferentes, son momentos especiales. Después Ledesma me invitó a participar, no me acuerdo cuál era el otro proyecto, entonces lo conocí ya en el ambiente de la oficina con su equipo ejecutivo y siempre es un personaje que me ha caído bien, pues es un tipo liviano, lo respeto. Y esa experiencia en el Parque Los Caobos, el día que inauguramos el Museo Ambiental, siempre la recuerdo con mucha alegría, con mucho cariño. Entonces yo creo que los premios te dan más que todo eso, ¿no? El relato de lo que pasó, de la gente, sí. de la gente, del encuentro con la gente. ¿Cómo te relacionas con los curadores? Yo con los curadores en general me relaciono un poco mal. Bueno, quizás no mal, porque me relaciono muy cordialmente y tengo amigos curadores a quienes respeto y aprecio mucho, pero me cuesta trabajar con los curadores, porque yo soy como el propio curador de mi obra y me gusta mucho pensar sobre el arte. Entonces me preocupa porque los curadores, hay algunos que hacen una especie de saltos retóricos ahí para llenar el espacio de un texto, para llenar el espacio de un catálogo. Entonces creo que hay mucha retórica vacía en el trabajo de los curadores, pero hay curadores que he respetado mucho, Palenzuela, Montero Castro, gente con la que he tenido contactos profundos, que hemos descubierto cosas juntos, Luis Ángel Duque. Siempre tenemos choques de personalidad, ¿no? Es como con los diseñadores gráficos. A mí con los diseñadores gráficos me da malísimo. Yo creo que con el único que no peleé es con el de aquí del Ateneo.
Porque siempre yo también tengo mi idea de cómo yo quiero que sean las cosas y los diseñadores gráficos ahí, si quieren inventar una obra sobre tu obra o lo hacen diferente. Total que son relaciones a veces difíciles, ¿no? ¿Qué es la estética para ti? La estética es la experiencia de la contemplación, la experiencia sensible de la contemplación. Eso es. ¿Cómo te alimentas de otras disciplinas artísticas, además de la música? Pudiera decir de las artes marciales, la escultura y la pintura siempre han estado vinculadas. Practiqué danza sufi por muchos años en la escuela de Gurdjieff, que es una cosa que me interesó mucho, que está vinculada al trabajo interior, y eso lo disfruté mucho, sobre todo que tenía un maestro a quien aprecio, el profesor James Knott, que era profesor de movimientos, porque esas danzas se llaman así, se llaman movimientos, y eso me gustó mucho, porque eso te ayuda a desarrollar la atención. Yo creo que la gran pregunta de la contemporaneidad es ¿qué es la atención? Es una pregunta que no ha sido respondida. Inclusive la experiencia cognitiva de la percepción tampoco ha sido respondida. Y la experiencia cognitiva de la percepción sucede gracias a la atención, que es algo que se desconoce. A lo mejor la cultura tolteca la conoce, o la cultura Radhaswami en la India la conoce y la manipula y la utiliza en el desarrollo espiritual, pero a nivel científico eso es un misterio. ¿Qué artistas plásticos han ejercido alguna influencia en ti? ¿Cuáles te han marcado? Mira, primero yo creo que fue Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci siempre ha sido así como una luz en el camino, ¿no? Me gustan mucho los pintores expresionistas, a pesar de que yo no soy un pintor expresionista, pero me gusta mucho la pintura en general, ¿no? En el campo del dibujo y de la pintura expresionista recalco Reverón también, me parece un punto importante. Rodin en el manejo de la anatomía, creo que de alguna manera me he dejado impresionar por Rodin en el manejo de las proporciones, en el uso del modelado. Hay algo ahí que siento que es una influencia positiva, pues. Y cada vez que trabajo lo figurativo, pues siempre está presente el recuerdo de la obra de Rodin. ¿Cómo ves la actividad de nuestros artistas, de nuestras galerías, de nuestros museos en los actuales momentos? Bueno, no sé, pudiera ser más intensa, ¿no? Pienso que a pesar de que pudiera ser más intensa, hay un trabajo constante de parte de varios grupos de galeristas, de curadores, de artistas plásticos, este fenómeno que sucede en los galpones, por ejemplo, que de alguna manera ha sustituido a los museos. Es un poco elitesco a mi parecer, en un sentido no muy positivo, pero hay un impulso allí y un esfuerzo y en cierto modo también un sacrificio por mantener eso vivo. Me parece una iniciativa interesante de parte de la señora que comenzó esto. Las galerías que sobreviven a duras penas. El mercado del arte sigue vivo a pesar de todo, sigue vigente, con menos movimiento. Acuérdate que el mercado del arte es como camina al mismo ritmo que la industria de la construcción. Cuando la industria de la construcción está bollante, el mercado del arte está bollante, todos los artistas ganan plata. Sí. Entonces ahorita la industria de la construcción se ha socializado, el gobierno tiene acaparados los materiales de construcción, la construcción privada fluye por caminos así, casi que por caminos verdes extraños, que no, algunas cosas se hacen, pero
El mercado del arte hasta está un poco asfixiado, un poco restringido, y sin embargo los artistas siguen trabajando. Hay un arte que es este arte que funciona como a pie de página, que es el arte de la respuesta política, de los caricaturistas, que se mantiene vivo. Pero yo pienso que el arte como tal no va a haber socialismo que lo tumbe. O sea, no, el arte siempre está de el pie. arte siempre está de pie. El arte, esta situación política tan lamentable que estamos atravesando, y política y sobre todo social, ética, es una situación que nunca había sido tan grave como ahora. Y ahí están los artistas haciendo sus cosas con fidelidad y con tesón, y así debe seguir. Y la escuela de arte ha sobrevivido, la escuela de arte que, a pesar de que está en manos administrativamente del gobierno, la mayoría de los profesores no están con el gobierno. Y tanto profesores como estudiantes han llegado a un acuerdo tácito y silencioso de respeto ahí adentro. Y ahí hay orientaciones políticas y hay las pequeñas cosas que suceden en todas las instituciones públicas, pero hay un respeto, fíjate. Había un respeto entre las diferentes facciones políticas que no sucede en otras instituciones públicas. Bueno, eso se aplaude, pues. Eso se aplaude, a pesar de que siguen habiendo, por supuesto, intereses que se hacen sentir, y a veces se hacen sentir de una manera patética, pero había un respeto hacia las personas y hacia las orientaciones políticas de cada quien, y hacia la cátedra, hacia el trabajo de cátedra de cada profesor. Y los profesores han respetado el hecho artístico también. Libertad de cátedra. Sí, hay libertad de cátedra. Está bien. Las siguientes preguntas son con respuestas cortas. Pues son pinceladas que vamos a tener de Marcos. Okay. ¿Qué te produce el orden? Sintaxis. ¿Qué significa el pasado para ti? Riqueza. ¿Qué es la libertad para ti? La libertad es una variable, eso no te puedo dar una respuesta corta, es una variable ética y cosmológica. Te acabo de decir qué es, pero debería decirte cómo es. Es una variable ética y cosmológica que su naturaleza topológica es de carácter deontológico y se desarrolla normativamente sobre la facultad de elegir como ejercicio creador. Eso es la libertad. ¿Y la comunicación? La comunicación es el encuentro con el otro, el encuentro con el ser en mí, el ser en el otro. Eso es la comunicación. ¿Te gusta socializar? Sí. ¿El diseño entra en la concepción de tu casa, de tu hogar? El diseño entra en todo. El diseño está presente en todo. ¿Qué significa la inteligencia para ti? La inteligencia es la comunicación. ¿Y la ética? La ética. La ética es el respeto. ¿Cómo manejas la ansiedad que produce el trabajo? Trabajando. ¿Quiénes han sido las personas más importantes en tu vida? Mi mamá y mi papá. ¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres? Deporte. ¿Cuál es la música que más te gusta escuchar? Blues. La pareja, ¿qué significado le da a tu vida? La pareja. Oye, no sé, tanto significado. ¿Cómo te digo eso? La pareja, yo no puedo vivir sin la pareja. O sea, la mujer es así como omnipresente en mi vida, desde siempre. Así como la fuerza más grande que me mueve desde afuera, pues, es la mujer. ¿Cuáles son los aspectos prioritarios en tu vida?
Madrugar para meditar, ese es el aspecto prioritario. Eso es lo que yo más disfruto en este momento de mi vida. Yo me levanto de madrugada antes de que salga el sol y me siento a meditar. Y es como una exploración de algo nuevo todos los días. Nunca me canso. Cada vez es mejor. Y yo creo que me estoy preparando para la muerte. Es como para una muerte lúcida, para una muerte digna. ¿Quiénes son tus afectos? Tengo muchos afectos, pero tengo mi pareja, tengo lo que me queda de mi familia, en particular mi hermano, que es el miembro más cercano que me queda vivo de mi familia, de mi prima hermana Claudia, mis amigos, mis amigas. ¿Cómo influyen los recuerdos en tu presente? Influyen todo el tiempo. Yo soy el resultado de mis recuerdos, de mi pasado, de mi memoria. Me molesta muchísimo cuando se me olvida algo, cuando se me olvida el nombre de un artista o cuando se me olvida el nombre de una persona. Nunca se me olvida una cara, pero se me olvidan los nombres. Entonces hago como un ejercicio que no sé cómo explicarlo, pero yo lo sé hacer y lo hago hasta que me aparece el nombre y me aparece, o sea, me acuerdo. ¿Qué significa la amistad? La amistad es como la familia, es una extensión de la familia. Yo no me imagino la vida sin amigos, quizás no tenga demasiados amigos, pero la amistad es como la familia que tú te fuiste armando a través de tu vida individual, de tu vida personal. ¿Eres tímido? A veces, ¿Dices lo que piensas? sí, ¿Eres tímido? A veces, pero siempre dices lo que piensas. sí, sí. ¿Cómo reaccionas cuando no estás de acuerdo con algo? Bueno, últimamente reacciono de manera equilibrada y trato de no agredir y de no ofender. He aprendido a ser gentil, pero digo lo que pienso y cuando no estoy de acuerdo con algo lo digo. ¿Cómo te relacionas con los estímulos cotidianos de la ciudad? Con cierta reserva, sobre todo de esta ciudad, porque los estímulos cotidianos de esta ciudad, que son muy variopintos, hay algunos muy hermosos, muy bellos, pero los que llegan a través de las noticias, a través de la información, sobre todo lo que tiene que ver con el gobierno, es terrible. ¿Qué cosas te pueden conmover? Muchas, pero en particular el dolor de los demás, el dolor de los niños, la tragedia social. Claro, por supuesto que estoy hablando de conmoción en el sentido del dolor, pero me conmueve el arte, me conmueve la belleza, me conmueve el paisaje, me conmueve la mujer, me conmueve muchas cosas. Pero tomé la pregunta por el lado del dolor. Pero también hablaste de la otra cara de la mujer. Claro. ¿Cuáles te pueden molestar? Me molesta la injusticia, me molesta la mentira, me molesta el abuso, me molesta el comunismo, me molesta la falsedad, la trampa. ¿Y qué te divierte? Muchas cosas me divierten, pero más que todo me divierte trabajar. ¿Cómo te llevas contigo mismo? Muy bien. Muy bien, tengo una excelente relación conmigo mismo y me acompaño todo el tiempo. ¿Cómo es tu relación con el país que tenemos actualmente y qué es lo que más te preocupa con respecto al mismo? Me preocupa la indolencia y mi relación es propositiva y ejecuto esa actividad propositiva en el ejercicio de la docencia. Para mí el ejercicio de la docencia es un servicio público. Y en la actividad docente yo me comunico con la gente, me comunico cara a cara, no a través de la obra, sino a través del lenguaje, cara a cara, a través de la mirada, a través del ejemplo.
y siempre digo lo que pienso, siempre digo lo que pienso del país y siempre digo lo que pienso de la sociedad y nunca desvinculo la actividad docente y la actividad, el ejercicio didáctico, el ejercicio de la enseñanza, nunca lo desvinculo de la realidad social. El arte para mí es parte de la cotidianidad, es parte del hacer diario, de la comunicación y sobre todo en el área en que yo realizo la actividad docente que está vinculada a los medios. Entonces, con más razón, todo está vinculado a la realidad, pues. ¿Cómo ves la creatividad en tiempos de crisis? Muy buena, muy buena. La creatividad mantiene este país entero, si se puede decir que está entero, pero la creatividad mantiene cierta coherencia en la actividad social de este país. ¿Qué es lo que más te preocupa del acontecer cultural de Venezuela? La complacencia. ¿Por qué las artes visuales son importantes para la sociedad y de qué manera pueden aportarle algo positivo? ¿De qué manera piensas que un artista siembra una semilla provechosa en estos tiempos? Las artes visuales son contenedores de alma. El arte es un contenedor de alma. Te pongo un ejemplo, una observación. En los últimos 100 años se han construido mucho más museos que templos. El museo es un lugar de culto. El arte es una experiencia de culto. Y lo que se cultiva en el contacto con el arte es la experiencia del alma. La experiencia estética te vincula contigo mismo, es una experiencia de autognosis de alguna manera, aunque la persona que contempla no se dé cuenta que está teniendo una experiencia de autognosis. Pero aquello que se conmueve frente a la experiencia estética es lo más íntimo de ti. Es un momento de revelación cuando te conmueve frente al arte. Y esa es la importancia de las artes visuales. Más allá de lo anecdótico y circunstancial que pueda haber en relación a la vida cotidiana, que el arte cumple un papel importantísimo, pero siempre en el medio de lo cotidiano se transduce, se transluce, se transmite algo mucho más profundo, que es importantísimo, que sin eso no podemos vivir, sin eso no podemos ni respirar. ¿Qué le recomiendas a aquellos jóvenes que recién comienzan a transitar por este camino? Que trabajen duro, porque la cosa exige un compromiso. El arte, sobre todo al principio, es como un sacerdocio. Por más loco y rumbero que pueda ser, pero tiene que tener un compromiso muy serio con el arte, sobre todo al principio. Tiene que trabajar muy duro. Si tuvieras que hablarles brevemente y sinceramente a los que están escuchando en este momento la entrevista, ¿qué les dirías como reflexión final, como recomendación? Que sean valientes, que hay que levantar la voz, hay que comunicarse, hay que ser honesto. Hay que ser honesto y hay que ser consecuente con el prójimo y con la historia. Y saber que cada uno de nosotros tiene su pequeño papel en la historia que cumplir, su pequeño papel en el seno de la familia, en el seno del vecindario, en el seno del trabajo, y ese papel hay que cumplirlo con impecabilidad y con amor, con alegría, con entusiasmo y con respeto. Gracias, Marcos. A ti, Irma, un placer. Gracias por compartir estos momentos tan especiales de tu vida. Y bueno, me encantó haber hecho esta entrevista. Realmente.